Bueno, yo creo que con Cristina el italianismo pues entra como en una nueva fase, ¿no? Me parece a mí. Para los profanos que vemos desde fuera las cosas, ¿eh? Está abordando ya los temas y su trabajo, en fin, con una perspectiva muy flexible y muy loable. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de la Semana de las Letras Complutenses, dentro de ese homenaje del 7º centenario de Dante, que se ha llamado Città Dantesca, que está dirigiendo el profesor Juan Varela, gran experto de la figura de Dante Alighieri. Y nosotros, desde nuestro proyecto de innovación docente que dirige Rocío María, hemos querido pues aunar estas dos pasiones, la de Dante y la de Leopardi. ¿De qué manera? Pues a través de una figura poeta, traductor, ensayista, novelista, como es la figura de Antonio Colinas, de quien somos amigos y que tanto apreciamos, y en el que ya nos introducimos de alguna manera pues viendo su traducción, ¿no? En su faceta de traductor de poesía. Y es que es una de sus grandes facetas, porque no hay que olvidar que es un poeta de los llamados novísimos, culturista, que tiene un vínculo esencial con la cultura clásica y concretamente con Italia, con la cultura, con el romanticismo y con el renacimiento italiano. Son grandes temas de su obra. Y este vínculo con la cultura clásica él lo ha expresado de múltiples formas. Por ejemplo, escribiendo la biografía de Leopardi, Hacia un infinito naufragio, del año 88, que ayer vimos ese naufragio en vivo, ¿no? A través de la traducción de Colinas del Infinito, el más importante idilio leopardiano. Y también a través de la cultura, del cultivo, de la lectura, del amor de Antonio Colinas por la figura de Dante Alighieri. Como no podía ser menos, ¿no? Siguiendo a su maestra, María Zambrano, que también mencionaba como fuentes de su inspiración, de su inspiración de pensamiento, a Dante y a Leopardi, dos grandes, ¿no? Y en este sentido, Antonio Colinas ha escrito no tanto sobre la Divina Comedia, sino que su fuente de inspiración para pensar ha sido la Vita Nuova, que es ese maravilloso híbrido de Dante entre poesía y reflexión poética sobre la poesía y sobre la propia experiencia lírica y vital, ¿no? Del grande poeta florentino. Entonces, en este sentido, Antonio Colinas también tiene en el año 96 su revisitación sobre la vida nueva. Y mencionaros que, ¿por qué he querido dar este nombre a la conferencia? De Dante a Leopardi, el poeta civil, porque Antonio Colinas es un poeta que ha hecho, sobre todo y ante todo, ha concebido la palabra como sanación, ha hecho un proceso de conocimiento interior y al final, en algún momento, pues también se ha enfrentado a la terrible dualidad del mundo exterior, porque todo verdadero poeta se nutre también de su época, de su tiempo, y todo esto lo revierte en la música de su poesía. Es decir, no es necesario que elija temas políticos para entregarnos una visión suya del mundo. Y en ese sentido, todo gran poeta, por el simple hecho de ser un gran poeta, nos está dando un ejemplo civil, un ejemplo de no hace falta que la poesía recaiga en temas políticos. Que de hecho, en algunos momentos de la obra de Colinas también ha recaído en temas políticos.
Entonces, yo, por supuesto, para presentar a Antonio Colinas como se merece, no podía sino traer a la persona de esta facultad que más sabe sobre Antonio Colinas, que lo ha recorrido de cabo a rabo, que ha hecho una tesis maravillosa sobre Antonio Colinas y que nos va a hablar, más allá de este vínculo con la cultura italiana, nos va a presentar algo de su poesía para presentaros a Antonio. Bueno, querido Antonio, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros y Gracias a ti. quería simplemente mencionar el marco de esta actividad, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? El proyecto de innovación docente. Es un proyecto de innovación docente que se llama Tomar la palabra, intertextualidad e intermedialidad para la enseñanza de la literatura. ¿Qué nos interesa? Traer a los alumnos experiencias en las que conectemos unos textos literarios con otros textos y unos textos literarios con otras artes, para lo cual, Antonio, tu obra es maravillosa. La estamos utilizando en clase y aquí nos vas a dar otro ejemplo, ¿no? Cómo ese ser poeta, ¿no?, busca también conectarse con otros que tienen ese mismo impulso creador, ya sea en la literatura o en otras artes. Imagino que todos conoceréis a Antonio Colinas, pero hay que mencionar estas cosas, ¿no? No sé si está bien que lo diga yo porque, como ha dicho Cristina, dediqué mi tesis doctoral a su obra, pero es uno de los mejores poetas en español que tenemos y tenemos que valorarlo, ¿no? Ha recibido multitud de premios, el Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, recientemente uno muy hermoso, ¿no, Antonio? También por este contexto, que es el Premio Dante, que te vincula, muy especial. Muy especial, el primer español en recibirlo, además, ¿no? Ese homenaje Italia, sí. de todo el contexto italiano a tu obra. Y quería mencionar también, porque se nos olvida, ¿no? A veces vemos a los autores solo en una dimensión y hay que verlos en todas. Antonio Colinas es un maravilloso poeta, pero también un maravilloso pensador sobre literatura. Sus ensayos, que es a lo que dediqué yo mi tesis doctoral, son entusiasmadores, si se puede decir, ¿no? Entonces, y te sientes invadido por ese pozo, ¿no?, de poesía que no está solo en el género lírico, ¿no? Recorre otras obras, tiene también biografías, reseñas, libros de viajes, fragmentos de diario, que no sé si algún diario por ahí, si alguna vez ha aparecido, ¿no?, en pequeños en volúmenes recopilatorios, algún fragmento o en revistas. Y también quiero destacar el último ensayo, que es sobre María Zambrano, de 2019, y ya que estamos, ¿no?, el último libro de poesía que se publicó hace muy poquito, en octubre del año pasado, que es este de aquí, En los prados sembrados de ojos, y supone una especie de, no sé, Antonio, luego lo podemos comentar en las preguntas, pero de cantación o revisitación en algunos casos de motivos que estaban en toda tu poesía. Y sin más, quiero dejaros, ¿no?, con 3 versos, 4 versos, precisamente del último poema de este último libro, ¿no?, donde Colinas nos plantea, o se plantea: ¿me habré equivocado buscando el silencio? ¿No será la palabra del verso y no el silencio el grito que nos salve de la muerte? No lo sabemos, ojalá que sí, que la poesía nos salve, si no nos salva, que nos haga más felices, y volvemos a agradecerte que estés aquí para darnos tu conferencia, la vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos los asistentes a este seminario. No tengo por menos que decirles que están en la vía del italiano, de Italia, y creo que es una de las selecciones más maravillosas que se puede hacer. Creo que nuestras vidas y las vidas de todos aquellos que han conocido a Italia y su cultura se divide en 2 etapas, antes y después de entrar en contacto con Italia, de entrar en contacto con su cultura, con ese momento extraordinario que es el Renacimiento, pero bueno, otro momento extraordinario pues es el de Dante y también el de los poetas contemporáneos, ¿no? Quiero dar las gracias pues al departamento de manera muy concreta a la profesora Cristina Coriaso, que como me adelantaba antes, pues
desde su carácter flexible y sensible, pues creo que está muy cerca de que nos sintamos todos, tanto los profesionales, los especialistas, o como es mi caso, como una persona fervorosa con la cultura italiana, pues nos sentimos más alentados y más reconocidos, ¿no?, en esa cercanía. También quiero agradecer mucho la presencia me siento más amparado estando a la profesora Rocío Badía, que como ella ha dicho, pues ha hecho una excelente tesis sobre, vamos a decir, el pensamiento en mi obra. Y vamos ya al tema que nos hemos planteado, que es un tema muy amplio. Yo a medida que lo preparaba, pues veía que me desmesuraba el tema. Me venían muchos recuerdos de los muchos años que he trabajado en Leopardi, desde aquel día, desde aquella noche de 1971 en Italia, cuando fui a la galería de Milano y compré los canti del poeta, ¿no? Y cuando estaba yo entonces en una residencia de la universidad, cuando regresé allí, pues como un juego, me puse a traducir El Infinito, que yo ya sabía que era el más amado y conocido de los poemas de Leopardi. Y como un juego, pues luego pasé a indagar en su obra, visité los lugares leopardianos, tuvimos un encuentro muy cordial en Recanati con la que entonces era la heredera y la sucesora del poeta, la condesa Anna Leopardi, que nos enseñó las salas y el museo. Y de ahí pasé pues, a las bibliotecas a recoger materiales para la que habría de ser luego la biografía del poeta, ¿no?, Hacia el infinito naufragio. Es, por tanto, una tarea difícil y también una osadía por mi parte, pues ponerme a hablar de Dante y de Leopardi a la vez. Máxime, como es mi caso, que no me considero un especialista, pero a la vez se trata esta jornada de un sugestivo reto para quien durante muchos años ha sido un lector fervoroso de estos dos escritores, ¿no? Y en ocasiones también, pues, un modesto traductor de ellos. Sin embargo, verlos juntos, pues me lleva enseguida a hacer algunas valoraciones que para mí son prioritarias. En primer lugar, pues la influencia de Dante sobre el poeta de Recanati. En segundo lugar, la presencia en Leopardi de los autores grecolatinos y la influencia directísima de ellos. Y en tercer lugar, por qué a sus 20 años, de una manera, claro, muy circunstancial, Leopardi escribe su poema Sopra il monumento di Dante, que si preparaba en Firenze. A su vez, esta temprana unión del poeta florentino con Leopardi nos lleva a ensoñar cómo o en qué momento el futuro poeta romántico lee al poeta clásico. Lo leyó, creo yo, en una edad muy temprana, pues vemos con extremada claridad que a los clásicos los encontramos siendo incluso un tema de sus ejercicios escolares y en concreto dentro de la primera fase de los cantos. Para mí en este libro siempre hubo, este libro aparentemente en la forma tan dispar, siempre hubo como tres grandes zonas que a su vez lo completan y lo unifican, ¿no? Y que a su vez pues, nos señalan tres momentos estelares de su creación. La primera sería la de su fuerte, excesiva influencia de las lecturas de los clásicos grecolatinos, sobre todo sus primeros poemas de madurez, y le doy a los cantos el calificativo de madurez porque no olvidamos que Leopardi con anterioridad ha sido un precoz, un prodigioso autor de poemas, aunque los especialistas definen estas obras primerizas como puerili, ¿no? O como hace María Corti, que ha recopilado estos textos en el libro Tutti gli scritti inediti rari ed editi, es decir, los que escritos nada menos que entre los 11
y los 12 años. A esa edad ya era un poeta, yo creo que consciente de serlo, y que hacía algo más que meros ejercicios escolares. Respecto a esos primerísimos poemas, baste recordar una vez más la presencia en ellos de los grecolatinos, su influencia, que se nos revela a través de autores o de personajes de la antigüedad: Héctor, Escipión, Horacio, Catón, Cicerón, César, Pompeyo. En ocasiones son los nombres de sus familiares más cercanos los que afloran en estos poemas o en ejercicios prodigiosos de ensayo y de traducción, pero siempre teniendo presente en ellos a los clásicos. La familia aparece ya en el soneto que le dedica a su padre, titulado Giacomo Leopardi a suo dilecto genitore conde Monaldo dopo 2 mesi di studi filosofici, en donde en el segundo cuarteto recuerda al pedregoso monte de la sabiduría, en el que se asienta, dice él, la razón de Sócrates y de Platón. Por cierto, disponemos de 2 redacciones de este poema. Seguramente la primera de ellas alude a un estado de ánimo más dependiente del padre, pues en el título Giacomo habla de amatissimo genitore, mientras que la segunda versión lo trata como dilectissimo genitore. La etapa segunda de los cantos corresponde a los poemas centrales del libro, donde encontramos al más emotivo, depurado, esencial, paradigmático Leopardi. La tercera etapa es la que supone la gran invasión en su lirismo del pensamiento, de la razón, logrando una conjunción de tanta gravedad como hondura en los temas esenciales. El poeta parece seguir una marcha progresiva del lirismo depurado hacia el pensamiento, un pensamiento de raíces filosóficas, con el que también nos encontramos en otros románticos centroeuropeos. Por ejemplo, en Friedrich Hölderlin. Este es quizá el caso más significativo, porque hay una cuádruple o progresiva coincidencia en los temas con el poeta italiano: el amor por Grecia, el sentimiento patriótico, el puro lirismo y el pensamiento. Esto hermana muy bien a los 2 autores. Hölderlin vivirá 4 años más que Leopardi, aunque sumido en un sonambulismo vital y en un vacío creativo, pero en ambos nos encontramos ya con obras colmadas desde su media edad. Leo los poemas de la tercera parte de los cantos y me viene a la memoria siempre el verso también temprano de nuestro Miguel de Unamuno: piensa el sentimiento, siente el pensamiento. En un solo verso el poeta vasco dio con lo esencial del poetizar, con esa idea que comparto plenamente, de que el poeta esencial siente y piensa en el poema en igual medida. Con ello se logra un mensaje pues abarcador. Esta constante se da en casi todos los poetas y de manera muy clara en Leopardi: ir de las inevitables influencias de las lecturas a la sensibilidad y emotividad lírica, y de aquí al pensamiento. Es una evolución que también vemos, guardando las distancias estéticas correspondientes, de manera muy clara en nuestro Antonio Machado y en nuestro Juan Ramón Jiménez. Algunos estudiosos han pensado a la ligera que estos poetas, al final de sus vidas, tenían como pretensiones de filósofos, se ha dicho en alguna ocasión, cuando en realidad lo que están es fundiendo el sentir con el pensar para lograr esa unidad completa del poema. Pero vengamos a la primera etapa de los canti para encontrarnos de una forma muy directa no solo con la figura de Dante Alighieri, sino también con las de algunos señalados autores grecolatinos, o con continuas resonancias de ellos. A los que ya he citado, pues añadiríamos Cicerón, Bruto, lo que él reconoce las fábole antique, los patriarcas o Safo, ¿no?
Safo, una poeta o poetisa que en nuestros días también pues, ha regresado y está muy de actualidad. Pensemos que Leopardi escribe sobre estos autores desde el propio conocimiento de las lenguas originarias de los mismos. Reparemos en que además del italiano, el poeta entra también muy pronto en un conocimiento profundo del latín y del español, gracias al magisterio y a la tutoría del padre Torres, y que a los 16 años no solo aprende el griego da solo, por su cuenta, como nos recordó su padre en su Memoriale, sino que al año siguiente, en 1815, a los 17 años, nos encontramos con las primeras traducciones de estos autores y con sus primeros estudios filológicos sobre los mismos. Las traducciones del primer canto de la Odisea y del segundo de la Eneida son una muestra patente de ello. Aquí, al aludir al padre Torres, pues tengo en la cabeza un ensayo y lo he iniciado, del que hablo con más detenimiento de él, y el padre Torres, que era un mexicano que yo viendo la lista de los expulsos, de los jesuitas expulsos, pues no lo encontraba, pero claro, donde estaba es que el padre Torres llega a través de España. Se encuentra en Andalucía, en un convento de Andalucía cuando es expulsado. Importante es, en consecuencia, que Leopardi escriba sobre Dante Alighieri en el momento en que está traduciendo algunos de los grandes de la literatura grecolatina. No hay que olvidar tampoco que en esta primera etapa de los cantos, Leopardi no solo se refleja en los clásicos, sino que esto le sirven para tratar un tema que es en él obsesivo, el sentimiento patriótico, que ya se ocupa de una manera muy directa en el primero de los cantos, en el primero de los poemas, el titulado A la Italia. También estos primeros poemas de los cantos nos transmiten resonancias de carácter biográfico, como su amistad con el erudito Angelo Mai o la fallida circunstancia de las bodas de su hermana Paulina. Bajo las influencias, todas estas balbuceos primeros, neoclásicos siempre, las influencias concretas de Plutarco, de Horacio, o también con la presencia de esa Virginia que él ha hallado en su lectura de la tragedia de Alfieri, del mismo nombre. Como nos señaló Mario Fubini, bien podríamos ver en esta mujer como un preanuncio de personajes leopardianos futuros tan notables y tan conocidos por ustedes como fueron Silvia o Nerina. Pero vengamos a la visión que Leopardi nos da de Dante en el poema que le dedica y que a su vez nace de un hecho circunstancial, como a veces sucede con la creación de los poemas. Suele tener el poema dos mensajes, uno más epidérmico, el que va en el título, y otro que se nos transmite más por extenso en el contenido. El título de un poema nos remite a un tema que puede ser aparente o central, en este caso un tema central, pero a la vez a temas importantes cuando no graves, si leemos el texto completo. El poema que le dedica Dante fue escrito entre septiembre y octubre de 1818, a la temprana edad de 20 años. Y nace en estos momentos porque unas semanas antes, un grupo de ciudadanos florentinos invitan a los italianos, en un manifiesto, a que contribuyan económicamente para erigir en la iglesia de Santa Croce de Florencia un monumento en honor del autor de la comedia. Dante es el protagonista del poema, pero en él hay resonancias de Alitalia, el poema anterior en el libro, en temas como el de la juventud, en ecos de otros autores, Dante, Alfieri, Foscolo o Monti, o en hechos históricos como la conjura de Ipazzi. Hay también en el poema y en el poeta ese antico letargo que a su vez le conduce al tenso presente lleno de ardor juvenil, del que vive agobiado en su ciudad natal y bajo la fuerte influencia familiar. Influencia del padre en lo ideológico,
y en la voraz erudición en la que lo inició al hijo, influencia de la madre en un riguroso moralismo. Se trata de ese mismo letargo de su ciudad natal, al que él alude en una carta del año anterior, en enero de 1817, dirigida al que va a ser uno de sus coetáneos más fieles y admiradores, Pietro Giordani. No hay que olvidar tampoco la alusión en el poema dedicado a Dante al Meonio Canto, es decir, a Homero, al Meonio Cantor. A este autor siempre tempranamente ya nos lo había recordado Leopardi con palabras muy claras en su discorso y compilatori de la Biblioteca Italiana, cuando solo tenía 18 años. Reconozcamos, nos dice el poeta, che Omero è il più grande di tutti i poeti, è il più antico, il quale non ha avuto modelli. No es raro por ello que Dante sea para el joven Leopardi, dice literalmente, il secondo Homero. En otro momento, Dante aparece con claridad como el gran padre Alighieri. Algún eco también nos encontramos de Virgilio, que acrecienta esa presencia de los paganos frente a alguna alusión del Salterio, por ejemplo. Vemos, pues, que en este poema sobre Dante, Leopardi no le sirve a él para evocar a los grandes del pasado y para equiparar solo al poeta florentino con ellos, sino que el dolorido tema de la patria, la gloriosa del pasado, la caduca y triste del presente, vuelva a ser en él recurrente. Incluso la que reconoce como la Bella Italia es también para él fuente de lágrime y con dureza la define como serva y a Roma como ciudad vedova e sola. Junto a Dante lo apreciaremos también más tarde en sus ensayos y particularmente en su Cibaldone, situará casi siempre al lado a otro grande que mucho le va a influir también, el Petrarca de la Rime. Ecos de autores posteriores, como el Poliziano de las Stanze, nos llevan a pensar en las lecturas de autores más cercanos en el tiempo y a preocupaciones sociales que asoman también en la correspondencia de ese momento en el que escribe el poema de tema dantesco. Ya hemos sobrevolado cuanto Leopardi expresa en este poema de la primera etapa de esa madurez que globalmente vistas suponen los canti. La fuerte influencia de los antichi y la presencia de Italia como muestra de decadencia y de pesar, también la visión crítica de la ciudad de Roma y por extensión la de una Italia que para él había llegado a ser la de los admiradores héroes de sus lecturas. La importancia que para Leopardi tiene la figura y la obra de Dante Alighieri viene avalada o reforzada también en sus textos ensayísticos, en los que los más notables y desbordados son, como hemos dicho, los que nos dejó en esa especie de diario inclasificable, ¿no?, que es el Cibaldone. Veamos en síntesis, sobrevolándolos, cuáles son los motivos, temas y expresiones dedicadas al autor de la comedia en determinados momentos de esos tiempos de creación siempre precoz. Ahora Leopardi sitúa a Dante no solo a la altura insuperable de Homero, sino de Ovidio. Dante es motivo de queja para él cuando en varias ocasiones nos recuerda el olvido a que este poeta fue sometido en el 600, o en alusiones apasionadamente juveniles, cuando nos dice literalmente Dante è un dio per noi. Dante es un dios para nosotros. O en opiniones claramente historicistas, como que el poeta italiano ha sido un monstruo per i francesi. Aquí entrevemos en esta frase la influencia todavía quizá del padre a propósito de la invasión napoleónica,
que fue muy traumática para la familia en la región de las Marcas. Posteriormente, Leopardi evolucionará hacia, como lo hará también Hölderlin, hacia una evidente francofilia, y recordemos a este respecto que la suya es una evolución a la vez contraria a la que sigue Hölderlin. Este evolucionará desde su fervor por la Revolución Francesa hacia un pensamiento más íntimo, más decididamente poético, fiel a su voz interior más que a planteamientos ideológicos. Hölderlin dio un paso, pero no a algunos de sus amigos del grupo de Jena, como Staudlin, que mantuvo un constante entusiasmo por la Revolución Francesa y que quizá le llevó a su suicidio en las aguas del Rin. Por el contrario, tanto en Leopardi como en Hölderlin, como también en el caso de Novalis, se mantuvo la que se ha reconocido como la fuerza vivificante de la antigüedad, la fiebre ardiente de la grecomanía, como ha subrayado Safransky, y por supuesto su propia y lírica voz. En ocasiones es el análisis filológico el que prima en la lectura que el joven Leopardi hace de la obra de Dante, pues busca en ella incluso los barbarismos, los provenzalismos, así como las inflexiones dialectales del autor que ama. También todos sabemos que en Dante, y especialmente en la comedia, es inconmensurable, afirma él, la immaginazione, un don que Leopardi nos subraya de manera especial en sus comentarios. Para hacerlo vuelve a Homero y nos recuerda que solo tal don lo poseyó, además de Dante, este poeta griego. De todas las formas, estas palabras, esta immaginazione, para los que hacen y hacéis vuestro trabajo de traductores, es un término muy vidrioso, ¿no? A la ligera lo traducimos por imaginación, pero la imaginación leopardiana, pues creo que tiene un sentido más sutil que habría que matizar, ¿no? La prioridad de esta imaginación hace que una obra como la comedia sea grande entre las grandes, para él y para nosotros. Y así es como ha sido reconocido dicho libro, lo que en verdad podemos decir de pocos libros dentro del panorama no solo de la poesía europea de todos los tiempos, sino también de la poesía universal. Y así es cuando nos dice, porque la comedia es l'opera più perfecta del suo genere. Consecuentemente, Dante es el autor europeo en el que lo clásico y la modernidad de lo que iba a ser en el futuro su tiempo, se funden de una manera rotunda, sometidos a un gigantesco plan de esa imaginación siempre fundamentada en lo filosófico y además expresada en la lengua vulgare. Sobrevolemos un poco más la obra global de Leopardi para continuar con esta dificultosa sintonía entre ambos autores, al margen de esas resonancias ya citadas sobre el padre Dante que aparecen muy tempranamente en él. En otros momentos, esa devoción por el padre y maestro florentino nos la encontramos en las páginas de sus operette morali, junto a otros grandes, como el siempre recordado Homero, pero también junto a Shakespeare, Cervantes, Camões o Tasso, cercanos todos ellos a los que también reconoce o les atribuye el calificativo de autores de la imaginativa profunda, la imaginativa profunda. A Dante también nos lo encontramos en algunos de los textos de los poemas varios leopardianos, como el himno a Neptuno o en el canto cuarto del apresamento de la muerte. Todo poemas precoces anteriores a los cantos. En otras ocasiones, el recuerdo del autor florentino se da en apuntes sobre Italia,
o sobre la educación de la juventud italiana, en una especie de ensayos, carta, ejercicios juveniles, como sucedía ya en el recordado trabajo a los compilatori de la Biblioteca Italiana, o al hilo de lecturas muy concretas, ya como la de Siodo, el Salterio u Horacio. Todo prueba que en esa salida de la adolescencia, el poeta florentino es para él un referente de primera importancia, siempre situándolo, su ejemplo, junto al de Petrarca. Pero la presencia de Dante Alighieri en Leopardi es también muy viva en ensayos más enjundiosos y reconocidos, como el discurso de un italiano en torno a la poesía romántica, un verdadero libro ya por su extensión, y que él inicia a sus 20 años. Siempre encontraremos en Leopardi una relación prodigiosa entre la etapa de su primera edad y algunas de sus obras pues, más contundentes, posteriores. Recordemos aquí de pasada dos de sus obras monumentales, verdaderos ejercicios de trabajo intelectual, seguramente impuesto por su padre o por sus preceptores, como son la Storia de la astronomía o su saggio sopra gli errori popolari degli antichi. Todavía nos sorprenden cuando hojeamos estas voluminosas obras que yo soy sincero, también solo he sobrevolado, pero no me he detenido en ellas con atención. A veces los ensayos más breves de primera hora se convierten en cartas al margen de lo que va a ser su riquísimo epistolario, un aspecto que no siempre los estudiosos tienen en cuenta cuando se tiene una visión global de un autor. Esto me he dado también cuenta cuando he preparado y escrito mi libro sobre María Zambrano. Hay tópicamente, pues, o más de manera más reconocida, dos María Zambranos, la María Zambrano republicana o la María Zambrano discípula de Ortega, la filósofa, pero cuando entramos en el epistolario de María Zambrano, como el de Leopardi, cuando entramos en las pocas entrevistas que ella concedió, o cuando los que la conocimos, la escuchamos privadamente, vemos que hay una tercera María Zambrano. Y esta es una tercera María Zambrano sorprendentemente muy fiel a la espiritualidad, a la mística, a una religiosidad siempre heterodoxa. Bien, a veces, como digo, hay cartas anteriores al epistolario, como la que dirige a Pietro Giordani, a propósito de los hallazgos que Angelo Mai, primo custode de la Biblioteca Vaticana, encuentra de los libros de Cicerón, y también que será motivo de otro de los poemas de los Canti, así como de 100 cartas que descubre del senador romano Cornelio Frontón, el que había sido maestro de Marco Aurelio. Dante también aparece en la primera carta ya recogida en su epistolario que Leopardi le escribe a Giordani el 30 de abril de 1817. Impresionante será esta carta que 2 años después le escribirá Giordani con ocasión del intento fallido de fuga de la casa paterna. Todos tendréis noticia de este intento de fuga que resultó fracasado, y antes de partir de la casa él escribe 3 cartas. Una carta a Giordani, otra carta a su padre de despedida y otra carta a un personaje, el conde Saverio Broglio, que es precisamente al que le pide que le proporcione el pasaporte para huir. Pero bueno, el conde Saverio Broglio, pues automáticamente al tener noticia de ello, se lo comunica a su padre y el padre pues le lleva el pasaporte, se lo pone delante de los ojos de Giacomo y claro, da por finalizada la huida, ¿no? Hermosas confesiones a Giordani, amigo en la distancia todavía, en la que no faltan alusiones a temas de poética, o opiniones más generales,
como que l'arte non debe affocare la natura. A mí esta frase siempre me ha parecido origen, o que la conocía este otro poeta, origen de aquella otra frase del poeta norteamericano, Ezra Pound. Él hizo unas declaraciones a la RAI con ocasión de cumplir sus 80 años, y él entonces una de las cosas que dijo fue: «Il museo non deve soffocare la ciencia». El museo no debe sofocar la ciencia. Es decir, el museo para Pound y el arte en Dante pueden ser motivo de sequedad si se abordan pues, con un exceso de erudición o teniendo de los autores una visión exclusiva o cerrada o monocorde, ¿no? Es curioso, ¿no? El arte no debe ahogar la naturaleza, el museo no debe sofocar la ciencia. Leopardi recordará también algunos versos de la comedia de Dante en el diálogo de Malambruno e di Farfarello, de sus operette morali. Farfarello es uno de los personajes que en el infierno penan en la bolsa de Baratieri. La bolsa, esta palabra también es sugestiva para los traductores, Baratieri, porque, en fin, yo me he encontrado con varios y muy sutiles significados. La bolsa o la zona de los corruptos, de los estafadores, en fin. Leopardi, en una carta de 1821 a Pietro Briganti, otro de sus grandes amigos liberales, tiene un recuerdo para uno de los pasajes más realistas de la Divina Comedia. Se trata de una visión que él más podía haber recogido en uno de los lamentos ácidos, nihilistas de sus operette. Escribe el poeta de Recanati a Briganti. Aquí he hecho también una traducción apresurada. Il mondo è fatto al rovescio, come quei dannati di Dante, che avevano il trasero dinanzi ed il petto di dietro, e le lacrime strisciavano giù per l'offeso. El mundo está vuelto del revés, como los condenados de Dante, que tenían el trasero delante y el pecho detrás, y las lágrimas les resbalaban por la hendidura. Esta carta, al hilo de esta cita, pues he visto que ha sido motivo de un minucioso estudio de la profesora Laura Melosi. Como ya hemos dicho en ocasiones, Leopardi tiene un recuerdo para Dante y sus enseñanzas junto a Petrarca, el autor que, como veremos enseguida, también tiene una constante presencia en las páginas del Sibaldone. Si grande y significativo por sus poemas son los canti, bien podemos decir que pocas obras pueden parangonarse con esa especie de diario o cajón desastre, como también se le ha llamado, que es el Sibaldone di Pensieri. Como ya se apunta en el título, el autor da predominancia en esta obra al pensar sobre el sentir. Pero resulta paradójico que el libro se abra, para mí inexplicablemente, quizá luego a lo mejor alguno de ustedes en el coloquio me pueden dar noticia de este asunto, ¿no? Pero inexplicablemente el Sibaldone aparece con unos versos muy puros, que escribe en agosto del 17, a los 19 años. Unos versos muy puros que tendrían que ir en esa parte central de los cantos. Versos que por el tono lírico y depurado responden también a esa idea que tanto debemos atribuir a Leopardi de la contemplación. La contemplación que en puridad, como creía nuestro Fray Luis, no es una cosa que él templase con lo que nos rodea. Y esto le sucederá a Leopardi, como sabéis muy bien, en la cima de lo que reconocemos como el cerro, el monte, en fin, del infinito, ¿no? Dicen así esos versos que en forma y contenido, en las más de 4000 páginas manuscritas de que consta el Sibaldone, obra que Leopardi además acompañará
del no menos laborioso y por él recogido y monumental índice del mio Zibaldone di Pensieri, cominciato agli 11 di luglio del año 1827 y en Florencia. ¿Iban a ser estos versos del arranque del Zibaldone un poema más? Yo siempre los he considerado altamente significativos, porque con su sencillez, claridad, pureza, aparecen ya un año antes de los muy severos y neoclásicos cantos dedicados a Italia y a Dante. Así dice este poema, yo pienso que inconcluso, pero revelador y sensiblemente nocturnal. Palazzo bello, cane di notte dal casolare, al pasar del viandante. Era la luna nel cortile, un lato tutto ne illuminava e discendea sopra il contiguo lato obliquo un raggio. Nella maestra via si udiva il carro del passeggero che stritolando i sassi mandava un suon cui precedea da lunghi il tintinio dei mobili sonaggi. Es un texto que yo un trozo lo había traducido en mi libro sobre Leopardi, pero que ahora preparando pues he procurado buscar otra versión o pulirlo con cierta libertad. Bello palacio, perro nocturno del caserío, cuando pasa el viandante. La luna estaba en el patio, iluminaba completamente uno de los lados y descendía sobre el contiguo lado oblicuo un rayo. De la calle principal se oía el carro del pasajero, que al golpear las piedras desprendía un sonido al que de lejos precedía un móvil tintineo de esquilas. Pero enseguida, en los siguientes fragmentos del Zibaldone, Leopardi se sumergirá en un nítido pensar en cuanto a la razón y el estudio y la filología le comunican. Aquel estudio, no lo olvidemos, estudio matto e disperatissimo suyo. Esta es una frase ya de sus inicios también, ¿no? Y pasamos a encontrarnos con un principio para su reflexionar, que también podría ser el ya recordado de nuestro Unamuno. Este estudio matto e disperatissimo nos lleva a recordar que Leopardi se autodestruye con el estudio, con el exceso de estudio. Su hermano ya lo recuerda de niño, cuando era un niño, mientras él dormía o procuraba dormir, el hermano, pues Leopardi estaba sentado en un tabolino, escribiendo, leyendo, y también casi de la infancia y en la adolescencia, pues ya él empieza a hablar de que tiene problemas con sus ojos, ¿no? Él dice que tiene un problema de nervi oculari, ¿no? Es decir, un problema nervioso por donde comienza, pues, esa progresiva destrucción de su salud. Bien, algo parecido al tono namuniano, del verso namuniano que os recordaba, encontramos en uno de los primeros pensamientos del Zibaldone. Non il bello, ma il vero, ossia la imitazione della natura e lo scopo le belle arti. No lo bello, sino lo verdadero, es decir, la imitación de la naturaleza, es el fin de las bellas artes. Por extensión diríamos nosotros de la poesía, un sentir y un pensar fundidos prodigiosamente en la brevedad del poema. Leopardi recordará a Dante en no menos de un centenar de ocasiones en su Zibaldone, a veces deteniéndose
con calma en algunos comentarios de índole cívica o moral y de manera mucho más frecuente en los de carácter filológico. Estos resultan en ocasiones de una minuciosidad extrema, como cuando nos recuerda todas las variantes usadas de su propio apellido, desde la que él utiliza y tiene, Alighieri, hasta Alaghieri o Alighieri, o a la forma nos dice que usaban los de Verona, Alighieri, sin la H, sin la H. Hay también un continuo afán en estas páginas por parte de Leopardi de subrayar en la gran obra de Dante los aspectos realistas, concretándolos en lo que él llama la vida doméstica y diaria de los hombres. Insiste también en la fusión que se da en el fondatore de la lengua italiana entre clasicismo, modernidad y lengua vulgar, como ya hemos señalado. En este sentido, según Leopardi, nadie como Dante utilizó los dialectos de Italia. Rebate asimismo la idea de que la comedia sea una obra de sentido exclusivamente alegórico, aunque vea a veces en ella la utilización de una escolástica fortísima, ¿no? Fruto también de sus primeras lecturas. Pero Petrarca y Boccaccio serán siempre los coetáneos que la acompañarán en estos análisis lingüísticos. En estas valoraciones es la forma y los conceptos eruditos los que tienen más importancia que algunos comentarios en los que asoma el Leopardi poeta, el Leopardi creador y no el filólogo o el filósofo. Y es que según él, también hay en la comedia un tan inevitable como rotundo orfismo, que viene, por supuesto, de la rigurosa estructura del terceto encadenado, de la métrica, de la rima, pero también de los contenidos del poema. Así nos hace ver el poeta ya más romántico que neoclásico, pues no hay que olvidar en el Cibaldone aquel momento en el que él nos dice que la obra de Dante veniva fluida di melodía. Qué hermosas palabras, podían haber sido un verso del propio Leopardi, ¿no? Una obra que veniva fluida di melodía. Aquí también otro ejercicio para ustedes, para los traductores. Yo he traducido a la ligera, discurría fluida por su melodía o por su música. Y es así, insiste él, porque el lector encuentra en el poema de Dante il suono in ogni vocabolo, melodía, fluidez, sono. Ya estamos frente al carácter órfico que suele poseer la mejor poesía. La que viene, sí, de la normativa, la que viene del rigor formal. Pero siempre que hablamos del rigor formal de la comedia, yo pienso en la versión en verdad, admirable de Ángel Crespo, ¿no? Aunque luego digamos que es otra cosa que la comedia o que el original de la comedia, pero que duda cabe que esa traducción de Crespo manteniendo el terceto encadenado, manteniendo la rima, pues es en verdad paradigmática entre las traducciones de esta gran obra. Porque la poesía, entre los grandes, claro, es algo más o mucho más que un género literario. En los poemarios paradigmáticos, la poesía es también un fenómeno anímico, una vía de conocimiento, una búsqueda de la palabra nueva. Palabra, ya estamos utilizando la expresión dantesca, que debe conducirnos a una vida nueva. Tal es el proceso de metamorfosis que supone su obra La Vita Nuova, sobre la que ya Cristina nos ha dicho algo. En ella, pues, hay una gran evolución, una gran marcha. Es un libro muy iniciático, un libro que puede ir de la mujer como ideal, como aparición,
tan posteriormente sublime pues, en los cuadros de Botticelli y los poetas de la época, pero que va desde esa aparición de la figura física, desde el amor, pasión, pues a ese otro amor supremo, trascendente, que es con el cual Dante cierra el final de la comedia donde móvil il sole e l'altre stelle. En mi lectura de ese fragmento de sentido órfico me he encontrado con un término, son, muy leopardiano, y que, como nos dice a continuación, es sinónimo de la expresión fluida melodía. ¿No recordamos aquí aquel Il suon di lei de su poema Al infinito, que a mi modesto entender no solo nos remite al engañoso sonido de las estaciones muertas, sino a la fluida melodía del mundo? Recuerdo este sonido que para mí como poeta es mucho más que un simple sonido, un ruido, un rumor. El son de las estaciones es en este poema algo más. Posee un profundo sentido órfico, pues el poeta, creo yo, no nos está hablando del sonido que puede producir un objeto o la rueda del carro que pasa en la noche, sino que ese suon italiano tan dulcísimo, tan doblemente musical, nos lleva más allá de su engañoso y aparente sentido. Como más allá siempre nos debe llevar la poesía, que desea algo más que copiar literalmente la realidad, que ser prosa cortada engañosamente en trozos. Yo a veces recuerdo este afán o este hecho de que la poesía sea engañosamente prosa cortada en trozos porque, en fin, algunos poetas pues lo suelen practicar, ¿no? Creen que la poesía, el poema consta de trozos de prosa cuando el verso tiene su propia autonomía, el verso tiene su ritmo, que es la clave también, por cierto, el ritmo del sentido órfico que debe tener la poesía. Voy a ir terminando haciendo alguna leve alusión al género, al mundo de la traducción, ¿no? Este suon, por ejemplo, me lleva al traductor circunstancial, no especializado, que he sido yo, a otros vocablos que han sido motivo al traducir de dudas, cuando no de cierta polémica. A lo mejor son detalles ya para que tratéis en otro seminario, ¿no? Así, en el mismo poema que Leopardi dedica al monumento de Dante, nos encontramos con le rutene piace, término por el que yo en mis inicios opté para traducirlo literalmente. No solo porque Rutenas remite a Rutenia, un territorio real de la actual Ucrania, sino porque el propio Leopardi, esto es muy curioso, lo he visto ahora, en una nota a mano en el manuscrito de este poema nos lo aclara, diciendo rutene per ruse, es decir, utilizo el término rutene, pero se debe sobreentender que estoy hablando de Rusias. Hoy en puridad debíamos mantener el rutenas, pero sin olvidar que Leopardi refrenda en esa nota marginal que nos está hablando de las tierras rusas. Luego, cuando yo en otras ediciones, en esa sucesión inacabable que es mi edición de los cantos, pues he vuelto a traducir por rusas, pues también algún erudito me ha dicho, no, que Leopardi dice rutene, y cuando escribía rutene me decían que era rusas. En fin, son dudas, ya digo, del traductor que nos acaba. Estas dudas o reparos me llevan también al título del poema Il passero solitario. Este pájaro ha sido reconocido en ocasiones, ya desde la serena y equilibrada edición de Diego Navarro, como gorrión. Pero es muy probable que el poeta se refiriera a otro tipo de pájaro, un pájaro que no es habitual en la torre de una ciudad, en la torre de Recanati, sino que habita
suele habitar en un lugar campestre, solitario y rocoso. Es por ello que este segundo pájaro es reconocido por los ornitólogos como roquero solitario. Nos imaginamos, pues, sin sonreír, si en puridad científica tituláramos este poema como El roquero solitario. Curioso, ¿no? Por tanto, entre el gorrión solitario, el pájaro solitario o el chistoso roquero solitario, se debate. Aquí tendríamos que tener claro al autor para que nos desvelara a qué pájaro se refería. Siempre este es otro problema con el que nos encontramos los traductores, que no tenemos al autor vivo. Yo recuerdo también otro tema parecido al traducir la poesía completa de Salvatore Quasimodo. Me encontré con un término que era tebat, que ni era italiano, ni sabíamos a qué se podía referir. Yo luego hablé con su hijo y él tampoco sabía muy bien. Yo he acabado pensando que era una errata y que en realidad se refería al término hebreo Sabbat, ¿no? El Sabbat. Por tanto, siempre esa ausencia del autor vivo. Por tanto, más probable es pues que en la torre urbana de Recanati, más que un gorrión, pues el que cantara fuera pues ese pájaro solitario de los ornitólogos. Volvamos ya, para ir terminando, a la presencia de Dante en ese diario de diarios que es el Zibaldone. Presencia más patente en las últimas páginas, precisamente en unos días en los que Leopardi reside en Florencia, entre junio y noviembre de 1828. Todavía hará él un viaje a esta ciudad con su amigo y protector Antonio Ranieri en marzo de 1832, aunque ya le esperaban en Nápoles, en el horizonte, sus últimos y caóticos 4 años de vida. Caos, sin embargo, que siempre está lleno de fecundidad literaria, pues no nos olvidemos que del final de sus días nacerán grandiosos poemas como La Ginestra o Il tramonto de la luna, y que en Nápoles cerrará ese otro sorprendente, inclasificable, provocador fruto que son sus Paralipomeni. Lo importante es que en esas notas finales el autor de los Canti mantiene siempre el alto concepto que tiene de Dante y de su obra magna, y que nos lo fija en otra breve anotación. La Divina Comedia no es sino una extensa muestra del lirismo, dirá él, en la que siempre está presente el poeta y sus propios sentimientos. El poeta dice en italiano, otro ejercicio para los traductores, es muestra de una lunga lírica. ¿Qué quiere aquí decir Leopardi con una lunga lírica? Un extenso poema o un poema ambicioso en su concepción. En fin, es un término también que habría que matizar. Por fin, vuelvo los ojos hacia el poema que Leopardi le dedica a Dante al comienzo de su libro, para modo de resumen, fijar cuanto el poeta de Recanati sintió hacia el poeta florentino. Vemos en síntesis que, asomando en dicho título un tema evidente, el poema no es sino una variante, como hemos dicho, del poema anterior, al Italia. Es decir, que el nombre de Dante le lleva otra vez irremediablemente al tema de Italia, a la decadencia de esta, a la dolente madre, al canto de sus héroes pasados y a sus miserias presentes, a la infinita fila de los inmortales. Oh Italia, dice, no te olvides de ensalzar a tus antepasados. En segundo lugar, el poema nos remite a la identificación, como ya hemos visto, máxima, que hará aquí, en otro momento, entre Dante y Homero. Homero, aquel en cuyo verso solo el meonio cantor puede igualarse.
Pero el poema, después de los consabidos lamentos, se cierra como con una leve señal de esperanza, con ese amor d'Italia, oh cari, amor a Italia, amados, o con ese otro, date vi pace, descansad en paz, daos la paz. Hay también en estas alusiones a Dante como una visión esencial del poetizar. Al señalarnos, escribe el altísimo tema que ha de inspiraros, porque añade en verso: ¿cómo puede lograr la voz mortal expresar lo celeste? Aquí en estos versos hay toda una ambiciosísima poética, ¿no? ¿Cómo puede lograr la voz mortal expresar lo celeste? También podía haber sido un verso escrito por Hölderlin. Hölderlin siempre nos recuerda a los celestes, ¿no? Y es aquí donde Leopardi nos deja entrever que ya está girando hacia otro mensaje más depurado y ambicioso. El que ya liberado de la erudición del clasicismo acabará siendo ejemplo del mejor romanticismo, el que va a dejarnos expresado, como ya hemos dicho, en la parte central de los cantos. El poeta de las ruinas ítalas, de la Italia que fue reina y señora y ahora es mísera, la de los pesares y glorias pasadas, va a dar paso a ese pleno proceso que es primordial para el poeta verdadero y que ya hemos recordado, el de la contemplación. De ello será muestra ideal no solo esos momentos paradigmáticos que él vive, como ya hemos dicho, en el Cerro del Infinito, sino en esos otros frutos colmados, maravillosos, que son el pássaro solitario, el infinito, a la luna, la vita solitaria, la sera del dì de fiesta, a Silvia o le ricordanze. A Silvia es, por cierto, un poema que escribe en Florencia en los días en los que él precisamente tiene un último recuerdo en el Cibaldone para Dante. Allí lo recuerda como el ínclito padre del etrusco verso. Le quedan por delante allá como Leopardi 4 años de vida, esos que a través del pensamiento y de las graves preguntas abordará en sus últimos poemas, en los que con el sentir y el razonar llegará a sus más altas cimas. Se trata de unos poemas en los que un tema aparente, la retama, una planta, un pastor de Asia, la ceniza del volcán, la luna, serán símbolos poderosos que le guiarán hacia las más decisivas preguntas y respuestas que pueda hacerse un ser humano. Una de ellas, la definitiva, pudiera ser la de «Ed io che sono?» ¿Y yo qué soy? Fijémonos en que el poeta no nos dice «Ed io chi sono?» ¿Y yo quién soy?, sino que su nihilismo radical le lleva a verse como cosa. ¿Y yo qué soy? Nada menos que como una hormiga, nos dirá en esos versos de la Ginestra. Non ha natura al seme dall'uom più estima o cura que a la formica. Que la naturaleza a la semilla del hombre ni estima ni cuida más que a la hormiga. Versos terribles. O hacer esta pregunta no menos grave a otro no menos decisivo símbolo, la luna. Dimmi, oh luna, a qué vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi. Dime, oh luna, ¿de qué le sirve su vida al pastor y a ti la tuya? Nihilismo, pues, radical, en el que el pastor representa para él a todos los hombres y la luna a toda la realidad material. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Antonio, por esta maravillosa conferencia llena de muchos núcleos de significado riquísimos, de muchos ámbitos, dimensiones. Habría para hablar otro infinito, pero claro, lógicamente nos tenemos que fijar en lo que a cada uno nos pueda llamar la atención.
pues nada, le doy la palabra inmediatamente a Rocío para que nos dé una visión de... Yo quería preguntarte, yo aprovecho, ¿no? Siempre me da mucho pudor preguntar a los escritores, pero aprovecho para preguntar, ¿no? Esa ponderación de sentimiento y pensamiento que has hecho, en tu poesía, ¿cómo aparece? Porque también aparece mucho, ¿no? No solo en tu reflexión sobre otros autores, sobre tu propia vivencia poética, sino que en tu propia poesía va apareciendo también esa reflexión un poquito metapoética. ¿Nos podrías hablar un poco de qué lugar ocupa el pensamiento y el sentimiento en tu obra? Bueno, así es, en efecto, por lo menos desde ese centro de los poemarios que he escrito, que fue Noche más allá de la noche. Lo que a mí me ha sucedido, pues creo que le ha sucedido a otros poetas. La marcha del poeta normalmente es una marcha de lo emotivo, del sentimentalismo. Esto lo vemos de una manera radical en Juan Ramón Jiménez, en sus romances primeros, del sentimiento al pensamiento. Lo vemos también muy bien en Antonio Machado. En Antonio Machado se ha dicho a la ligera que, bueno, era un autor que tenía pretensiones de filósofo porque al final de su obra poética se pone como a filosofar. No, yo creo que este es un proceso natural en el poeta. El poeta empieza sintiendo y acaba pensando. En los poemas, sobre todo en su madurez, si el poeta tiene ya una cierta edad, y yo ya digo, lo he asumido desde los últimos libros de lo que yo he considerado la tercera fase de mi poesía, una poesía en la que ya se caracteriza por dos cosas, por su sentido humanista y también por ese viaje hacia el pensamiento, hacia el poeta que también quiere pensar en, que como comentábamos antes, se puede apreciar muy bien en el último de los poemas de Los prados sembrados de ojo. Es un poema en el que voy saltando pues, de lo coloquial a lo esencial y de sentimientos pues, al pensar que se cierra pues, en esos últimos versos que tú has recordado, o también en los ultimísimos, que son unos versos que yo ahora, a raíz de todo este fenómeno alucinante que estamos viviendo en la pandemia, pues al principio me llamaban de las radios y me decían, ¿qué puede hacer un poeta por nuestro tiempo y por esta situación? Y vaya pregunta, ¿no? Y yo, como acababa de publicar mi libro, pues se me ocurrió pensar en los últimos versos de mi último poema. ¿eh? Nos queda y debemos ceñirnos al presente, a lo que yo llamo el instante de oro, ¿no? Un instante de oro como puede ser este que estamos viviendo nosotros ahora, que me parece un instante maravilloso, creativo, perenne, ¿no? Nos detendríamos aquí. No dejaríais vosotros el aula y yo el ordenador, y luego viene la vida normal y vuelve el COVID, pero no encuentro otra clave que esa del instante de oro, ¿no? Por tanto, hay esa respuesta pues, en la que es una respuesta simbólica, muy simbólica, pero que también está llena de pensamiento, ¿no? Tengo aquí los versos, ¿no? Los leo, los tres últimos. Por ello, no pases tiempo. Detente, instante de oro, ¿no? Lo que nos estás diciendo. Ojalá pudiéramos detenernos y quedarnos para siempre en este momento, ¿no? O en este poema, de vivir en un poema, ¿no? Aunque luego tengamos que sumarnos, ¿no? al tránsito cotidiano. Sí, por extensión también, yo lo que he pretendido en mis últimos libros, en mis últimos poemas, es reconocer la poesía como un viaje a la plenitud de ser. Con ello no solo procuro alejar el pesimismo, alejar el malditismo de mi poesía, sino que la poesía es algo que nos conduce o nos debe conducir a la plenitud de ser. No solo ya de esa manera que Dante lo hace al final de la Vita Nuova, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esa plenitud de ser, pues que a veces
se dan instantes de oro. Vosotros seguramente habréis vivido algunos de esos momentos. ¿Quién respirando en un pinar, en un bosque, en el verano, no ha sentido cómo todos sus problemas se vacían? O cuando nos situamos frente al mar, que sentimos una gran sensación de libertad, donde ya no hay problemas. Eso es la plenitud de ser. Es algo transitorio, pero ese es el signo de los humanos, ¿no? Que vamos periódicamente es la eterna dualidad, otra expresión de raíz oriental con la que yo he trabajado mucho, sobre todo en mis libros de aforismos, los tratados de armonía. Todo en la vida es extrema dualidad. Sí, de hecho, en el fondo filosófico y también de pensamiento de tu poesía, hay esa raíz taoísta abierta a filosofías orientales que tiene que ver con la contemplación, que tiene que ver con la capacidad de conectar con ese presente del instante y que bueno, que para mí se conecta muy bien con el taller de traducción que hicimos ayer, es decir, después de recorrer esa biografía leopardiana, ese momento de la fuga en el que nos has hablado, ¿no? Ese momento de clímax en el que Leopardi reconoce el hecho de que está enfermo, no va a poder tener a lo mejor una vida erótica por las vías convencionales, o que no encuentra la manera de escapar de casa, de escapar de Recanati. Aunque ha encontrado a Giordani, no encuentra consuelo y hay un momento en el que ya incluso esa enfermedad de los nervios ópticos le lleva a la desesperación absoluta. Y sin embargo, justamente en esa oscuridad profunda en la que está en ese momento Leopardi, es el momento de escritura de su lírica más pura, más conectada a la contemplación, a una interrupción de la racionalidad y a una fusión en el naufragio del mar, de simplemente ser, simplemente percibir y suspender por un momento, ¿no? esa presión de la racionalidad que hasta entonces le ha guiado y por lo tanto también en él, ¿no? Se da siempre este consuelo de la poesía, esta música de la poesía que incluso en la contemplación de la terrible dualidad, de alguna manera milagrosa, logran contemplar esa dualidad y sostener los contrarios, encontrando en ello una calma, un desahogo a todo ese dolor. Y de hecho el idilio que intentamos traducir después fue A la Luna, que tiene muchos puntos en común con el infinito y que también en esa contemplación nocturna de la naturaleza, en esa conciencia del dolor, recordando el dolor de hace un año que de nuevo regresa. Sin embargo, hay una elevación en el poeta, ¿no? Hay un elevarse sobre todo ese dolor gracias a la magia de la música, de la poesía. Y creo que esto aunque tú siempre dices que tu congenialidad con Leopardi no es en tu forma de escribir, sino en todo lo que te ha aportado en un nivel más cultural, pero sí creo que eso establece una conexión entre tu poesía, ¿no? Como esa capacidad de suturar la herida de la escisión por un momento y a través de la música del poema. Y bueno, quería decirte que también esa apertura al mundo de lo simbólico, a Jung, a los símbolos que nos conectan con ese tiempo del instante, pues también es algo de lo que me gustaría que nos hablaras un poco, ¿no? De tu relación
con los símbolos, con determinados símbolos como la piedra, la casa, el espacio de la casa, que permean tu poesía y que de alguna manera la guían, ¿no? Bueno, solo antes una leve nota sobre el hecho de contemplar, que podemos conectarlo con esa marcha del sentimiento hacia el pensamiento. Pensemos dos momentos y dos lugares en los que Leopardi contempla. Uno en la loma del infinito, donde encuentra la plenitud y esa dulzura del naufragar en lo inmenso, y ese otro momento de contemplación que tiene en las laderas del Vesubio. Es también un poema, La Ginestra, que nace de la contemplación, pero de una contemplación ya acompañada de preguntas y de dudas muy, muy graves, ¿no? Respecto a los símbolos, ya José Luis Puerto en Cuadernos Hispanoamericanos hace ya unos años que abogó por esta lectura simbólica de mi obra, por la importancia de los símbolos en ella, y en efecto se puede hacer una lectura a través de los símbolos, esos símbolos que en muchos casos, pues por mis vivencias, han sido los que yo llamo del mundo espíritu mediterráneo. Esos símbolos, pues ya desde quizá el más constante el símbolo de la luz, que en principio pues es la luz física, pero también es la luz del conocimiento. Por el contrario, la noche, por supuesto, la mar, el árbol, has aludido también a la casa, a la morada, a la piedra a la piedra y a las ruinas, que también son elementos que aparecen, símbolos en mi obra. Las ruinas, como digo siempre, que no es lo muerto, no es lo perecedero, sino que las ruinas es un espacio intemporal donde ya está arrasada la historia, pero no la intrahistoria, ¿no? ¿Y quién de nosotros, pues, paseando por las calles de Pompeya o ante unas ruinas solitarias, pues, no se ha hecho preguntas y se ha notado en un espacio en el que se siente ser de una manera más aguda, ¿no? Y la piedra, pues, el concepto que tuvo de ella Jung, ¿no? La piedra, decía él, es energía indestructible. La piedra no es materia muerta. Y hay un momento, no recuerdo si en su autobiografía o en qué lugar, en el que él dice, me siento en la piedra y me desaparecen todos los problemas. Es decir, la piedra tiene este sentido vivificador, que es, yo no diría que sí es un símbolo, pero en mi poesía hay símbolos o subsímbolos, pero el símbolo sobre todo, no sé, en momentos de ese naufragare, que dice Leopardi, pues es la argolla a la que nos podemos agarrar, ¿no? Hay algunos de mis poemas que nacen en momentos difíciles, que nacen de la fuerza del símbolo. Recuerdo dos, ¿no? Al día siguiente de la muerte de mi padre, que salí con el coche sin un rumbo fijo y no paré hasta esa montaña, esa cima tutelar que es el Monte Teleno, la cima más alta del noroeste. Y entonces allí, después de unos años sin escribir, pues surgió el primer verso de un poema, ¿no? Es el misterio de cómo nace en mí la poesía, de un primer verso. Y también saliendo en Leipzig, saliendo de la iglesia de Santo Tomás, donde está la tumba de Juan Sebastián Bach, pues después de esos momentos de estar allí junto a la tumba, que era un antiguo deseo mío, pues al cruzar la puerta, al salir a la calle, pues me vino también un primer verso del que surgió un largo poema de casi 400 versos, ¿no? La tumba negra. Y yo siempre tenía en mi cabeza escribir algo sobre Bach, pero tuvo que llegar ese momento, como también tenía en la idea, en la cabeza de escribir un libro sobre China, que me parece así
algo tan absurdo y tan abstruso y tan complicado, pero volviendo de mi primer viaje a China, en el avión, como son tantas horas quizá, pues me puse a escribir el libro La simiente enterrada, ¿no? Un viaje a China. O sea que es ese misterio de la creación, de los símbolos, al que aludió también María Zambrano cuando los símbolos, decía ella, pues son el lenguaje de los misterios, ¿no? O hablan por lo misterioso. Sí. La razón poética de Zambrano, sin duda, ¿cómo se podría poner en relación con el pensamiento poetante de Leopardi? Porque es como si en Leopardi hay una poesía que razona y en Zambrano hay una filósofa que se acerca a lo sagrado, que tiene ese poder de no sucumbir a un racionalismo que solo analiza, sino llevar la razón a esos confines para finalmente abrirse a algo que es transracional, ¿no? Y yo creo que Leopardi hace lo mismo al revés, desde un racionalismo, desde la hipertrofia de la razón, nos lleva al misterio, o nos lleva a abrirnos al misterio, ¿no? El pastor errante de Leopardi se hace esas preguntas, pero al mismo tiempo se abre al misterio, no se las responde, ¿no? No tiene una respuesta, y en ese sentido pues deja abierto en un escepticismo la posibilidad que en realidad es infinita. No hay una respuesta durante la vida, sino que todo el camino es una respuesta en sí mismo. Bueno, el misterio, que no es otro símbolo vano en poesía, ¿eh? Decimos misterio y pensamos en, no sé, a lo mejor lo que Leopardi llamaba el dolce fantasticare, que creo que era algo más serio, pero pensamos en misterio y pensamos, pues bueno, en así lo sonámbulo, lo abstracto, todo lo romanticoide. El misterio es todo lo que el ser humano desconoce. Y ya eso nos lo dijo Antonio Machado en 2 versos. El alma del poeta se orienta hacia el misterio. El misterio es, el poeta trabaja también con lo mistérico, que es lo que desconoce. Y por eso se hace preguntas, unas veces las puede responder en sus poemas, pero otras veces no. Y ahí el misterio siempre está en fin, como el firmamento, ¿no? Como algo que nos impresiona, pero que guarda sus secretos. Eso es. Yo aprovecho, no quiero monopolizar, pero aprovecho para hacer otra pequeña pregunta. Bueno, es tradición, ¿no?, a escribir tu poesía a la generación novísima con todo esa llamarada culturalista que se ha destacado tanto, ¿no? La presencia de la cultura en toda la poesía de los novísimos. Pero en tu caso eso se ha mantenido. En otros casos fue efectivamente una llamarada, ¿no?, que quedó casi como una exhibición de la propia cultura, pero en tu caso no. Todas esas referencias artísticas, arquitectónicas, literarias, de todas las artes, han nutrido de verdad tu poesía, ¿no? Si nos puedes hacer una pequeñita reflexión sobre esto, porque continúa hasta tu último libro, ¿no?, que aparecen referencias a cuadros de Anglada Camarasa, aparece Pound, aparece Eliot, aparece Santa Teresa. No sé si nos puedes hacer una pequeña reflexión de cómo efectivamente en toda tu obra no se trata de exhibir lo mucho que el poeta sabe, ¿no?, sino de verdad establecer ese diálogo entre tu obra, ¿no?, y la obra de otros. Bueno, en efecto, la cultura o la presencia de la cultura es una de las características de la generación de los novísimos, pero en mi caso yo he dicho que acepto esto si concebimos la cultura como vida, como sinónimo de vida, si detrás del hecho cultural ha habido una experiencia vital, ¿eh? Es decir, no basta decir, como a veces se ha hecho, pues en mi generación, escribir sobre un actor de cine o sobre una película o sobre un cuadro o sobre
En fin, tiene que haber debajo de eso una segunda lectura, que es la de la propia experiencia vital del autor. Tú ya has aludido pues, a algunos nombres que en mí no son síntoma de culturalismo, como se ha venido diciendo, sino de vida. Cuando yo escribo sobre Venecia, en Sepulcro en Tarquinia, yo estoy viviendo en Venecia y estoy testimoniando, siempre metamorfoseando a través de la poesía, lo que estoy viviendo. Cuando yo, esto sobre todo con el poema que dediqué a Ezra Pound, Encuentro con Ezra Pound. Mucha gente ha pensado que es un poema meramente culturalista, una creación fantasiosa sobre un encuentro con Pound, cuando yo conocí a Ezra Pound en Venecia en mayo del año 71, muy poco antes de que muriera. Y fui además con un testigo que entonces era el lector de la Universidad de Padua, y bueno, algunos luego el poema lo han utilizado cuando han ido a Venecia como guía, y, y en verdad me han dicho que es una verdadera guía mía, porque a mí me dieron el poema cuando yo llegué a Venecia, y entonces pregunté aquí y allá, y paradójicamente pues no se sabía mucho de Pound, así las personas a las que preguntabas. Y al final me dieron el poema hecho, porque me dijeron, usted coge el Vaporetto y baja en la parada de la academia. Allí baja y pregunta por una pensión que hay allí, y allí le dirán más cosas. Entonces vas a la pensión y entonces te encuentras con alguien que te dice, usted se refiere a ese poeta americano loco y tal, que habita aquí al lado, ¿no? Es decir, a veces la realidad es más poética que la poesía. Y bueno, como al final me encontré con esa calle que es un callejón sin salida, pues yo casi fue un vaticinio el decir en esa calle sin más salida que la de la muerte, ¿no? El poeta murió muy poco después. El caso de Teresa de Ávila, pues yo leo tarde, bueno, en lo fundamental a Teresa de Ávila, pero también nace de este retorno al origen, de este retorno a mi comunidad. En estos últimos 21 años, pues los viajes que he hecho a Segovia, que he hecho a los lugares sanjuanistas, a Ávila, y de ello, pues de ese contacto, pues nace también el escribir, por ejemplo, la serie de poemas que abren el último libro, ¿no? Así que, por tanto, la cultura siempre con vida debajo, ¿no? La cultura como experiencia vital y no como algo gratuito. Claro, luego ha habido una poesía posnovísima que en algunos casos pues, ha sido muy fundamentada, pero en otros casos pues, ha sido una simple repetición de tópicos, de los tópicos en que ya se convirtieron los principios que Castellers recogió en su antología. En fin, hablar de guerra del Vietnam o de música americana o de cine americano, ¿no? Cuando a mí el cine que más me ha interesado siempre es el italiano, y la música que más me ha interesado es la de Bach. Pero bueno, muchos de estos tópicos ya aparecen al frente ya de tesis como aspectos inmutables. Y yo creo que la generación de los novísimos hoy son un grupo de poetas independientes, de nombres independientes, algunos porque se han pasado pues a la narrativa o al ensayo, porque han escrito muy poco, y otros por el contrario pues han seguido fundamentando su poesía. No lo digo por mí, sino estoy pensando pues en escritores pues de primera hora como Gil Ferrer, o también en novísimos, como es mi caso, no preceptivos o no ortodoxos, como es el caso de Antonio Carvajal, ¿no? Muchas gracias. Nos pregunta Esther Sánchez, nos pide que hagas una ulterior aclaración acerca de esa hondura que tiene el término immaginazione, que no capta bien
en español, ¿no? Imaginación. Ella querría que ahondaras un poco más en ese... Sí. Bueno, pues yo he traducido a la ligera el término, pero lo que he dicho antes, tendríamos que tener quizás al autor para vernos lo que él quiere decir en profundidad, ¿no? Yo creo que no es un simple imaginar, ¿no? Quiere decir que es un imaginar dialogando con el misterio, un imaginar que va más allá de la imaginación, un imaginar también que contiene un pensamiento, ¿no? Por tanto, nos encontramos ante uno de esos términos que a los traductores nos es muy difícil traducir. Yo siempre digo que en la poesía es fundamental no solo la literalidad, sino también salvar el espíritu del texto. Salvar, entonces, si estamos traduciendo imaginar, pues seguramente no estamos salvando el espíritu de esa palabra. Y quizá tendríamos que, y lo mismo podríamos decir de ese contemplar del infinito, de la contemplación en él. Exacto. El término mirando, que estuvimos viendo ayer, cómo mirar en español pierde la connotación que Leopardi había salvado utilizando el término mirando, que en italiano es un término arcaizante, que en italiano conserva todavía esa luminosidad del mirum, ¿no? De la contemplación, de la admiración. Y además, a propósito de la imaginación en el infinito es justo eso de lo que tú estabas hablando ahora, porque digamos que el perfil del arbusto, del muro de arbustos, lo que hace es invitar al sujeto lírico a entrar en su interior, porque todos esos espacios imaginarios, que claro, tienen una referencia objetiva, sin embargo están en su interior, le abren a una espacialidad interior, con lo cual, exacto, el término imaginación está también enlazado al conocimiento y a la razón, y es mucho más complejo de lo que Claro. no es. Otro término en el que ya hemos reparado es lo del il suon, ¿no? El Es decir, swan. el sonido de las estaciones. Yo pienso que un sonido lo produce, pues eso, una puerta, un ruido en la noche, un golpe en la pared, pero el sonido de las estaciones, la palabra sonido ahí tiene un sentido órfico también, Sin duda. sentido musical. Sé que es muy polémica mi interpretación, pero yo, desde el punto de vista de la poesía, modestamente, pues pienso que es ante otro de los términos que quizá Leopardi nos tendría que expresar, que era este son del stagioni, morte, del stagioni morte además. Y de la presente viva, de ambas. Il suon di lei. De ambas a la vez, porque esa es otra cosa que estuvimos intentando comprender ayer, que todo este enorme clímax al que se llega al final del idilio, pues es algo que ocurre en un tiempo de instantaneidad, no en un tiempo analítico de la sucesión, sino en un tiempo intuitivo de lo instantáneo, de lo simultáneo. Bueno, quizá queriendo hablar de Dante y de Leopardi, pues han salido muchos temas, quiero decir, tantos temas y que quizá merecerían, pues, no sé, una intervención especial. Me gustaría mucho que tomara la palabra mi maestra. Yo desde aquí la convoco, la interpelo, Rosario Escrimieri. Bueno, sí. Yo quería, a propósito de Rosario, yo quería haber comenzado diciendo de qué extremo a qué extremo va la obra de Dante, ¿no? Y entonces, pues yo pensaba en el libro
junguiano donde los haya de Rosario, ¿no? En la interpretación maravillosa que hace de la Vita Nuova a la luz de ese intelectual que a mí tanto me ha influido, que es Jung. O también por ir hacia el otro extremo, en los aspectos civiles o políticos de Dante, la traducción que ha hecho y la edición del Convivio el profesor Vicente Beltrán, ¿no? En Roma. Es prácticamente el último de los libros que he escrito sobre Dante y cercano a Dante. Por tanto, ya veis qué arco tan amplio puede llevarnos de lo civil y de lo político a esa interpretación de lo que se ha llamado la psicología profunda o transpersonal. En cualquier caso, ya digo que es un libro que yo recomiendo, en fin, por su profundidad y por su novedad, porque a veces nos encontramos con estos análisis psicológicos de los escritores, de los personajes, pero no con este sentido de trascendencia que tiene el libro de Rosario Scrimieri. ¿Me oís ya? Es que ¿me oís? Sí. Perfecto, sí. Es que antes he querido entrar y yo no sé lo que da, donde he apretado y se me ha ido todo. Yo le oigo, sí. Se me ha cortado. No, bueno, muchísimas gracias por tu conferencia. Ha sido muy, muy interesante, muy, muy amplia, como ha dicho Cristina, que ha conectado tantísimos aspectos de la evolución de Leopardi. Me ha llamado mucho la atención que algunas veces ya hemos hablado, Cristina y yo, de esa definición, ¿no?, que dice Dante, que dice Leopardi, de que la comedia es un lunga, ¿no? Una lunga lírica, ¿no? Algo así dice, o sí, gran lírica. Como él, yo creo que un poco confrontando la evolución de los géneros, tal como lo hace Hegel, ¿no?, que empieza diciendo que es primero la épica, luego la lírica y luego el drama. Él considera que lo primero que emergió en la historia de la poesía y de la literatura fue la voz lírica conectada con los grandes cantos, ¿no?, religiosos y órficos, y él considera en ese sentido, por eso yo creo que quizá lo dice en ese sentido, porque decías tú que era misterioso, ¿no? Habría que preguntarle a él qué es lo que quiso decir cuando dijo que era una lunga lírica. Sí. Y yo considero que es eso, que es un poema en el que está, que es un gran poema lírico donde estás desde el principio hasta el final, el yo que habla y que se expresa a través de la multitud, la infinitud que crea en la comedia, ¿no?, en ese universo que crea. Y además, de hecho, en el centro de la comedia emerge el nombre de Dante. O sea, ahí Beatriz le llama con su propio nombre, ¿no? O sea, que yo en ese sentido creo que es una manifestación del yo absoluto, ¿no? Por eso creo que en su defensa, la defensa que hace Leopardi en la evolución de los géneros, de que el primer gran género es el lírico, antes que el épico y el dramático. Pero claro, pero es que la comedia reúne en realidad todos los géneros en ese sentido, claro, porque es tanto épica como dramática en los grandes momentos de los grandes diálogos, ¿no?, con los personajes. Y no sé, me ha gustado muchísimo este juego con la palabra contemplación, que has dicho que nunca se me había ocurrido darle la vuelta, y en vez de ver contemplar, templar con, ¿no? Sí, ponerse en armonía con el mundo, ¿no? Sí. Con la realidad circundante. Pero sí, yo también pienso que esa lírica es la propia obra que lo podemos apreciar muy bien, va de ese tono épico tan realista, tan historicista, es una crónica casi histórica, ¿no?, como va hacia lo trascendente, ¿no?, hacia lo trascendente, que llega a lo excelso como los dibujos de Doré, llega a lo más sublime, en el paraíso. Sí. Sí, en ese sentido, lo que yo decía al principio de que el poeta alcanza la posibilidad de ser poeta civil cuando ya ha hecho su propio recorrido interior
Y cuando ya ha explorado el misterio de su propia alma, es cuando de verdad puede hablar desde un fondo y volver a enfrentarse a lo exterior, ¿no? Yo pensando, por ejemplo, en Leopardi, pues sus primeras posiciones políticas obviamente están marcadas por el amor que siente por el padre, y muy paulatinamente, gracias al amor a otros padres y a su propio raciocinio, se va alejando y va tomando su propia posición frente a los hechos, pero es primero para él pensar en su relación con la naturaleza y luego ya pensar en su relación con los hombres. Es decir, solamente haciendo esa exploración de, como decía el poeta errante, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? Solamente haciendo esa exploración, después de haberse sumergido en esas profundidades, puede el poeta hablar desde una posición que le permita enfrentarse a los otros, ¿no? Como partes de esta dualidad terrible en la que estamos los seres humanos. No sé si tú como poeta has tenido una experiencia similar cuando has afrontado algún contenido que sí, que tenía que ver más con la relación de los hombres con los hombres y no simplemente de tu relación con la realidad, con la naturaleza, de tu proceso de conocimiento. Bueno, yo creo que ahí va mi interés hacia el pensamiento de Extremo Oriente, ¿no? Creo que la realidad es un todo y entonces no es mi caso, pero no me refiero a mí, pero el poeta, como es el caso de Dante, como es el caso de Leopardi, la realidad le llega como un todo, le llega a través de los humanos y de la realidad más dura y más viva y le lleva a través de esos momentos de contemplación, ¿no? En los que él busca alivio hasta el final, cuando está en las laderas del Vesubio, que ya su vida está destrozada y acabándose, pero todavía en esa contemplación de la retama, pues él busca en ese símbolo poderoso, pues busca un medio al que aferrarse, ¿no? Por tanto, yo creo que cuando la poesía se aborda con ese sentido global, trascendente, pues esta ya se lleva consigo lo civil y la humanidad y los seres, pero también la naturaleza. Lo que sucede es que la naturaleza no es porque sea cosa de románticos y de líricos, sino porque la naturaleza, como sabéis, está en toda la tradición, desde los taoístas y desde Hesiodo hasta nuestros días. La naturaleza es el espacio en el que el poeta, pues, bueno, en el caso de Hesiodo, él dice que recibe la voz, ¿no? Pero es el espacio donde se puede escuchar a sí mismo y es un espacio, pues, de silencio, y ese espacio también es emblemático en los primitivos poemas chinos, ¿eh? En la poesía de los poetas posteriores de la dinastía Tang, ¿no? Ese esquema del poeta que está en la soledad del campo, a la orilla de un río o a la orilla de un lago, y ve desde su cabaña, ve un camino por el que no sabemos si se ha ido la amada o el amado o va a venir. Ese esquema un poco tópico del poema chino, pues ellos lo han prolongado casi hasta nuestros días. Hasta el mismo Mao hizo paráfrasis de esa poesía de los orígenes. Y es una de las cosas grandes de la poesía china de los orígenes, que repite ese esquema de que luego que se da en Hesiodo también, en las laderas del Monte Licón, del poeta que espera la llamada, la voz. Y en el caso de Leopardi lo que le llegó fue ese sentido de infinitud y el poema El Infinito. Muchas gracias. Y también tenemos otra aportación, Javier Muñiz. Javier Muñiz, yo te comunico lo que dice él. Entiendo que el poeta quiere llegar a ese infinito y que no hay mejor camino para llegar a ese infinito que intentar detener el tiempo.
ese es el destino de todo poeta, de tener el tiempo. Gracias, y da las Bueno. gracias. Bueno, gracias. Ya hemos de pasada aludido al instante de oro, ¿no? Y a ese detente tiempo. Quiero decir que yo, por lo menos, desde mi modesto conocimiento, lo he dicho al comentar el último libro, que no puedo ir más allá modestamente con el pensar. Quiero decir que, y hasta el extremo de que ya digo que es la solución que he dado para los que han padecido esta etapa de encierro que hemos vivido y de confinamiento, y que por su carácter mundialista pues parece que es preapocalíptica y bueno, pues he llegado antes, aparte de las preguntas que se hacen en ese poema, pues he llegado a esa decisión de que la realidad es el presente, la realidad es el instante de oro. Y si el instante es un instante de plenitud, pues mejor, porque luego ya sabemos que llega la cruel dualidad a sacarnos de nuestras casillas. Pues si nadie más aprovecha para este instante de oro en el que estamos ahora flotando, yo por lo menos, pues Quizá. podemos Una vez que se haya cumplido el tiempo, pues nos queda otro símbolo muy poderoso en poesía, que es el del silencio, ¿no? Quiere decir que a lo mejor fuera nos esperan los problemas, pero después de estos instantes de oro tenemos el silencio también, ¿no? Y el silencio es un símbolo con mucho recorrido, con mucha significación en la poesía, ¿no? De hecho, también a veces pensamos que ya lo hemos dicho todo, que nos repetimos, y de ahí sentimos esa llamada del silencio, del callar. Esperemos que en los prados sembrados de ojos dé después paso a otra ruptura de tu silencio para que podamos seguir nutriéndonos de los frutos de tu creación, Antonio. Y muchas gracias. Gracias a todos vosotros por vuestra atención y vuestra generosidad. Gracias. Hasta cuando queráis. Hasta el próximo instante de oro, Cristina. Sí. Hasta el próximo instante. Hasta el próximo instante. Muchas gracias. Muchísimas Adiós. gracias. Adiós. Adiós, Rosario. Adiós, adiós. Gracias. Adiós, Rocío. Adiós a todos.